de clase, y segunda opción, que pueden llegar a tomar el domingo a las 17 horas. Lo peor, profe, es que Eva sigue caído todavía. ¿Sigue caído, Eva? Y sigue caído todavía. Y ya son 11:55. Si estuviéramos en parcial estaríamos en el horno ya. Ya está, sí. Porque primero estaba lento, pero ahora parece que cayó del todo, ¿no? Si ya Decanato dijo eso. Ya cayó del todo. Sí, si ya Decanato dijo eso, capaz que ni siquiera es problema de nosotros que nos conectamos demasiados. Capaz que Profe, es problema del sistema de la plataforma de Eva, ya avisaron. Ah, ¿viste? Parece ser que van a suspender todas las clases y los parciales y todo del día de hoy. Bueno, muy bien. Entonces, espera, otro asunto. Entonces, quien necesita constancia, vaya pasándome por Eva no, pero en cuanto pueda, nombre y cédula, y yo paso la listita a Bedelía para que les haga una constancia. ¿Está? No sé de qué manera, pero bueno, algo va a ser. Debería, porque esto no es algo previsto. Bien, ¿algo más? ¿El parcial? Y si no, vamos a comenzar clase. Una consulta. Dime, no sé quién está hablando. Mira, Alex. Alex, ahí está. Sí. Yo tengo una consulta. Mira, a mí no sé si soy el único caso o qué, pero por ejemplo, yo el viernes trabajo de mañana y tengo un parcial de tarde que es argumentación jurídica, que por ejemplo, yo los horarios semanales me los arreglo al principio de la semana, en mi trabajo al menos, y el domingo yo trabajo de tarde y dudo muchísimo que me puedan cambiar el horario. En mi caso, por ejemplo, ¿qué podría hacer? Porque yo no podría en ninguno de los dos casos. Ah, bueno. Una pena, Alex, pero no sé. ¿Podría, por ejemplo, hacer el parcial del domingo de mañana? No sé, antes que los compañeros. No, te repito, 3 parciales no voy a preparar. ¿Está? Entonces, ¿que directamente no lo puedo hacer? Y bueno, lamento, Alex, pero está. Por eso hago en horario de clase. Y que hay situaciones particulares que yo no puedo llegar a resolver. Esta de última lo hago en la media ahí, el viernes. Lo más rápido que pueda. Son 70 minutos, tampoco es toda la clase. Bueno, veré, profe. Bueno, bien. ¿Está? Muy bien. Entonces vamos a aprovechar la clase de hoy y vamos a ver un poco de Naciones Unidas. Vamos a agarrar la Carta de Naciones Unidas. Vamos a ver toda la historia, la evolución que tuvo. A ver, hay 2 manos de Inés. Alex no la bajó, Inés capaz que tampoco la bajó. Fíjense. Y Inés, fíjate la mano. Bien. Entonces, no vamos a ir a toda la historia de Naciones Unidas, la evolución, los contactos que se llegaron a tener, la participación de... ¿Se acuerdan cuando hablamos de la evolución? Bueno, que recién a principios del siglo XX fue que evolucionó hacia nuevos actores, en este caso estábamos antes de la Segunda Guerra Mundial, el papel que comenzó a tener Estados Unidos. Recuerden que al principio el derecho internacional público regulaba prácticamente a los estados europeos, prácticamente eran ellos los únicos que habían convenido entre ellos algunas normas que regían sus relaciones internacionales, y después la entrada a esa creación de normas de derecho internacional de Estados Unidos, que se profundizó a partir de la Primera Guerra Mundial. Por si trabajan en horario de clase, tiene capa de la profesora, sí. Bien, entonces, bueno, llegamos a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que trajo como consecuencia a
a los aliados, ¿sí? Comenzaron a aliarse para contrarrestar a algún Estado europeo, Alemania, y a algún Estado asiático, Japón e Italia, ¿sí? Que eran los enemigos, los no civilizados. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, inciso C, que establecía los principios generales de derecho de los estados civilizados, que después dijimos que se podía entender como los principales sistemas jurídicos, pero la cuestión es que ahí en la carta, en el estatuto, está establecido los civilizados. ¿Quiénes eran los civilizados? Eran los que ganaron la guerra. Se consideraban que no eran civilizados los otros, ¿no? Evidentemente eso se cambió. Bien, entonces llegamos a la Segunda Guerra Mundial, fin de la Segunda Guerra Mundial, y creación muy utópica de que iba a permanecer, que no querían más esas guerras, y que iba a permanecer la paz, ¿sí? Por la colaboración que se lograba a través de esta institución que se llama Naciones Unidas. La carta, lo que vamos a leer, a analizar hoy, es la Carta de Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas es un tratado, ¿sí? Lo vamos a analizar como tratado, ¿sí? Este tratado, Naciones Unidas, fue celebrado por 50 estados, ¿sí? Y se concedieron algunas ventajas. Ahora vamos a ver cómo está compuesta Naciones Unidas, algunas ventajas a algunos de los estados, que justamente eran los que habían ganado la guerra. Entonces, consta como tratado de un preámbulo en donde se explica cuáles son las razones, cuáles son los motivos para llegar a crear esta organización internacional. Es un tratado constitutivo de una organización internacional. Como les decía, consta entonces de un preámbulo, consta de las normas, ¿sí?, que van a regir a esta organización, consta de algunas cláusulas finales en donde se identifica cómo se va a cómo va a entrar en vigor el tratado, y cómo se firma, cómo se adhiere, que es un tratado mixto, ¿sí? No es ni abierto ni cerrado, es mixto. ¿Por qué? Porque el tratado mixto permite la adhesión de nuevos integrantes al tratado, pero cumpliendo determinadas condiciones. Bien, entonces dice el preámbulo. Dice: nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad en sufrimientos indecibles, etcétera, 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 y termina con este preámbulo. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco, que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de Naciones Unidas, y esto es lo más importante de todo, y por este acto establecen una organización internacional que se denominará las Naciones Unidas. Se discute si este preámbulo, que es parte del tratado, es obligatorio o no. ¿Sí? En realidad lo que está diciendo es por qué, cuáles son los motivos que llevaron a negociar este tratado. Y se considera como obligatoria solo esta última parte. Esto que les leí: por este acto establecen una organización internacional que se denominará las Naciones Unidas. Esta parte del preámbulo sería la única obligatoria si me hago parte del tratado. Porque en realidad al principio lo que están haciendo es
bueno, que van a unir las fuerzas para la paz y la seguridad internacionales, que van a manejar principios, van a aceptar principios, van a adoptar métodos, ¿sí? Pero lo único obligatorio es esta, la constitución de la organización internacional. Recuerdan que, ya repasamos para el parcial, las organizaciones internacionales se crean por un instrumento jurídico, por un tratado, en este caso se llama carta. Generalmente los tratados que crean organizaciones internacionales las denominan carta, no obligatoriamente. Recuerdan que puede ser carta, tratado, acuerdo, protocolo, estatuto, puede tener muchísimos nombres los tratados, pero lo importante es el contenido, ¿no?, de ese acto jurídico. Bien. En primer término, el capítulo 1 define cuáles son los propósitos que tiene este tratado, que tiene esta nueva institución llamada Naciones Unidas, este nuevo organismo internacional, sujeto de derecho internacional, que se llama Naciones Unidas. Recuerden que cuando se conforma una organización internacional, su carta constitutiva expresa cuáles son los objetivos, principio de canalización, ¿sí? Cuáles son las funciones, cuáles son los órganos, cuál es la forma de adopción de las decisiones, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿cuáles son los propósitos establecidos para Naciones Unidas? Son 4, los propósitos son 4. Primer propósito, mantener la paz y seguridad internacionales. Ese sería el resumen del primer propósito. Y con tal fin, sigue en el primer propósito, tomar medidas colectivas eficaces para prevenir... Ay, no apagué el teléfono, a ver. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? A ver, que Leonel lo está poniendo para el viernes, espera. Yo le iba a decir Bueno, eso. profe, pero en ese caso usted lo planteó antes, me parece. Bueno, espera, pero lo tengo que escribir a Leonel. A él alguno entró, 5 pudieron entrar. Ah, no, contestaron 5 preguntas. Una chica solamente pudo entrar. Bien. Bien, entonces, volvemos. Propósitos, artículo 1. Primer propósito, mantener la paz y seguridad internacional. Con tal fin, tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas para la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de paz, y lograr, por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de paz. Así que, en resumen, el primer propósito, mantener la paz y seguridad internacional. Para lograr ese primer gran propósito, ¿qué va a hacer Naciones Unidas? Va a tomar medidas colectivas, o sea, medidas en conjunto, que sean eficaces para prevenir y eliminar las amenazas de la paz. ¿Se acuerdan cuando estudiamos principios generales de derecho internacional? Que no solamente se preveía el no uso de la fuerza, sino que además hasta la amenaza del uso de la fuerza. ¿Sí? La amenaza y el uso. Y lograr por medios pacíficos, a través de que del arreglo pacífico de controversia, que también lo vimos y después lo vamos a estudiar en profundidad más adelante. Y también habla de situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de paz. ¿Cuáles pueden ser estas situaciones internacionales? Pueden ser, por ejemplo, la pobreza, las inundaciones,
los problemas políticos internos importantes, ¿sí? Todas esas situaciones, esas y muchísimas más, pueden llevar a que se produzcan situaciones que puedan llegar a complicar la paz en el Estado, ¿sí? Y la paz en lo exterior. Entonces, esta organización internacional se atribuye también la potestad de incluso llegar a intervenir en situaciones que puedan llegar a conducir a quebrantamientos de la paz. Situaciones capaz internas que tengan ecos internacionales y que eso pueda llegar a producir un quebrantamiento de paz. Recuerden que es un principio general de derecho internacional el que la paz, ¿sí? O sea, no se puede producir ningún quebrantamiento de paz, ¿sí? Si se produce un pequeño quebrantamiento, bueno, se está quebrando a toda la paz del planeta. La paz es un elemento único para todos. Ese es el primer propósito. Segundo propósito, fomentar entre las naciones la igualdad de derechos, ya lo analizamos, y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. Si resumimos este segundo propósito, fomentar las relaciones de amistad, ¿sí? Bajo el principio de la igualdad. Bien. Tercer propósito, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Acá ya estamos viendo por primera vez en un instrumento jurídico internacional se mencionan a los derechos humanos, ¿sí? Entonces, se arroga este asunto de tomar cuentas en todos los problemas internacionales amplísimos de carácter económico, social, cultural, humanitario, desarrollo y estímulo de respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales sin distinción, ya sea de raza, sexo, idioma o religión. Esto es de 1945, imagínense los años que han pasado y todavía hay situaciones en donde esto no se toma en cuenta, ¿no? Esto de las distinciones. Y por último, y de esto se olvida muchas veces, repito, recuerden que los propósitos son 4. Muchas veces dicen 3, porque no sé, tiene un librito ahí, anda por ahí, y dice que son 3 los propósitos. No, son 4. El último es servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. O sea que es un organismo internacional en donde se puede ir a plantear todos los problemas que tenga cada Estado para lograr la paz y la seguridad internacionales, ¿sí? Y el fomento de todos los aspectos que tiene el Estado, ¿sí? Y esto sería el foro en donde se podrían discutir todos esos elementos. ¿Tá? Así que hacemos un resumen. Primer propósito, mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Segundo, fomento de las relaciones de amistad, bajo el principio de la igualdad. Tercero, realizar la cooperación internacional. Cooperación, esa es la palabra clave, en todos los aspectos atinentes al Estado. Y, por último, servir de centro que armonice todos esos esfuerzos. Bien. Entonces vamos al
artículo 2. El artículo 1, entonces, son los propósitos. El artículo 2 menciona los principios, que ya vimos en la clase pasada, que sí había una lista, a diferencia de las normas Yukoyev, sí hay listas en donde se establecen cuáles son los principios generales de derecho internacional. Recuerden que habíamos visto, sobre todo, ¿sí?, acá en la Carta de Naciones Unidas, el artículo 2, y también en la resolución 2625. ¿Qué estamos dando? Estamos dando Carta de Naciones Unidas. Bien, entonces, los propósitos, ¿se pueden lograr de cualquier manera? O sea, ¿se van a hacer cumplir de cualquier modo? No. Se van a cumplir dirigiéndose por diferentes caminos, por diversos caminos, por los caminos que están establecidos en este artículo 2. O sea que los propósitos son los fines y los principios son el cauce por donde deben lograrse esos fines. No de cualquier manera, son los medios para lograr el fin. El propósito es el fin, el principio es el medio para lograr el fin. ¿Bien? Entonces, bueno, acá no vamos a profundizar porque ya lo vimos, cuáles son los propósitos. Vamos a hacer un resumen nada más. Primer propósito, igualdad soberana. Segundo propósito, la buena fe, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los miembros de la organización. Tercer propósito, solución pacífica de controversias. Ay, sí, principio, gracias, Eliana. Principio, perdón, dije propósitos. Primer principio, igualdad soberana. Segundo principio, buena fe. Tercer principio, solución pacífica de las controversias. Cuarto principio, y este ya lo vimos y lo vamos a extender bastante próximamente, los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial, la independencia política de cualquier Estado o cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. O sea, proscripción del uso y amenaza a la fuerza. ¿Se acuerdan que este fue el punto de inicio de la etapa contemporánea del derecho internacional público, cuando se prohibió el uso de la fuerza para solucionar las controversias? ¿Bien? Quinto principio. Los miembros de la organización prestarán a esta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la organización estuviera ejerciendo acción preventiva o coercitiva. Si bien hay un listado que diga estas no son normas de Yukoyev, no, pero muchas veces coinciden, ¿sí? En estas que hablamos hasta ahora, hasta el quinto, coinciden. Son, además de principios generales de derecho internacional, normas de Yukoyev. A lo que se refiere que no hay listado que diga estas son las normas Yukoyev. Claro, no hay un listado de normas Yukoyev. Sí encontramos, como por ejemplo en este tratado, en la resolución 2025, que hay listadas, están nombrados, mencionados los principios generales de derecho internacional. Bien. Entonces, este principio número 5 lo que establece es una acción positiva y una acción negativa. La acción positiva que tienen obligación los estados que son parte de este tratado es que tienen que prestarle ayuda. ¿Sí? Le tienen que prestar ayuda si la organización ejerce alguna acción, ya sea preventiva o coercitiva. Entonces, debe prestar ayuda. Eso es lo positivo. Y lo negativo es que se abstendrán de dar ayuda
a Estado alguno contra el cual la organización estuviera ejerciendo acción preventiva o coercitiva. Quiere decir que si la organización, especialmente a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el órgano encargado de la paz y seguridad internacionales, ejerce una acción, ¿sí?, contra algún Estado que esté contrariando al derecho internacional público, a las normas importantes, principales, por ejemplo, que esté ejerciendo la amenaza o uso de la fuerza, y las Naciones Unidas decide que se participe, que se intervenga en esa acción ilegítima. Entonces, ¿qué tienen que hacer los Estados? Ayudar a Naciones Unidas. ¿Qué no tienen que hacer? Ayudar al Estado que está sancionándose en ese momento. ¿Qué dice acá? Profesora, perdón, yo me Sí, equivoqué. María Belén, espera, María Belén, sí. Ana Antunes, 26-25. Sí, Agregué un número de más ahí, perdón. No, sí, porque usted había dicho 20-25 y yo le preguntaba si no era 26. Ay, perdón. Está, gracias. Solución 26-25. Estoy media colifata hoy, ¿eh? Eva me dejó mal. Demasiado, Esta mujer me dejó mal. demasiado. Admirable. Bueno, bien. Sí, las resoluciones. Me salió un error de acá de Eva, está como loca. Bueno, bien. Entonces, ¿entendieron? Entonces, este quinto es cuando se sanciona a través de Naciones Unidas, bueno, los Estados tienen que ayudar a Naciones Unidas y no tienen que ayudar a quien está sancionado. Sexto principio. La organización hará que los Estados que no son miembros de Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos principios en la medida que sea necesario para mantener la paz y seguridad internacional. ¿Qué está diciendo acá? ¿Se acuerdan? Y hacemos repaso para el parcial. ¿Qué se establecía respecto a derechos y deberes para los terceros estados en los tratados? A ver, ya que estudiaban tanto, tienen que saber. ¿Qué es lo que establece el derecho internacional? A ver, Shirley. Que el tercer estado tiene que expresar su consentimiento, profe. Bien. ¿El principio general cuál es, Shirley? Eso escrito. No Entonces, recuerdo bien. Yo Por puedo, eso a ver, Washington. Que por regla general no se puede imponer una obligación a un Estado si éste no la expresa de manera escrita. Perfecto. Entonces, completamos la definición de Washington, o sea, el principio general es no se puede, ¿sí?, conceder ni derechos ni obligaciones a un tercer Estado. Sin embargo, a ver, Joana. Sin embargo, en el caso de que sea una obligación lo que se concede, este tercer Estado tiene que expresamente y por escrito dar su consentimiento, por decirlo. Un consentimiento. Ahí está, lo que expresó también Shirley, ¿está? Entonces, puede expresarse con su consentimiento por escrito, si es una obligación, y puede ser consentimiento tácito, si es un derecho. ¿Bien? Entonces ahora, después de tener eso claro, vamos a leer este principio número 6. La organización hará que los estados que no son miembros de Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos principios en la medida que sea necesario para mantener la paz y seguridad internacionales. ¿Qué está haciendo este tratado entonces? A ver, Joana, si no bajaste la mano o respondes esta pregunta. Profe, está como imponiendo su normativa en caso de que sea necesario por el tema de la seguridad internacional. Ahí está. Está concediendo, está dando una obligación, imponiendo una obligación, como dice Martina muy bien, está imponiendo una obligación a terceros estados. Terceros estados son los que no son parte
del tratado, ¿verdad? Entonces, está aquí mencionando un principio general de derecho internacional. Incluso si no sos parte de esto, tenés que cumplirlo. Vamos a cumplir todos, ¿sí? Vamos a tomar todas las medidas necesarias para que no se rompa nuevamente la paz y seguridad internacional. ¿Quedó claro esto? ¿Joana? No sé si, es que disculpe, a veces no se me activa, como estoy con el celular, disculpe. Sí. No, de que de alguna forma, que por más que el Estado acepte y demás, tiene que saber que con esta aceptación de esa obligación, o ya sea expresa o tácitamente de este derecho, también tiene que cumplir con estos principios, porque ya está entrando en esta órbita también, ¿no? Claro, ya trasciende esta obligación, ya trasciende lo que es este tratado, ¿verdad? Ya se está instituyendo como un principio general de derecho internacional en 1945. Bien. Y vamos al último principio. Entonces teníamos 4 propósitos y 7 principios. El último: ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente carta. Pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el capítulo 7. ¿Qué está diciendo acá lo último? Bueno, sí, podemos intervenir si hay quebrantamientos de paz, si hay amenazas, si hay uso de la fuerza, pero quédense tranquilos, estados, no vamos a intervenir a cada rato. Quédense tranquilos, primero que todo está la jurisdicción interna de los estados, que en ese momento, en 1945, estaba muy definido cuáles eran los asuntos internos y cuáles eran los asuntos internacionales. Bien. Hoy en día ya está un poco más difuso el límite entre unos temas y otros. Podemos resumir entonces este último principio como el de jurisdicción doméstica, que también lo hablamos cuando hablamos de principios generales de derecho internacional y las diferentes posibilidades como para la definición de estos principios, ¿sí? de estas jurisdicciones internas, ¿sí? A través de, bueno, hay que ver en la parte política, hay que ver en la parte jurídica cuáles son de jurisdicción interna, cuáles normas son de jurisdicción internacional. Ay, me tenés nerviosa, Joana. ¿Tenés la mano levantada o no? No sé. Bueno. Bien. Bueno, entonces ya vimos los propósitos, ya vimos los principios, recuerden, son los caminos para llegar a cumplir los propósitos. Y vamos entonces al artículo 3. Artículo 1, propósitos. Artículo 2, ya estamos en el capítulo 2 de la carta, la estamos estudiando, analizando como un tratado, el texto de este tratado creador de Naciones Unidas. Este capítulo 2 se refiere a los miembros, ¿sí? Vamos a ver si es un tratado abierto, si es un tratado cerrado, si es un tratado mixto, si admite a otros estados que entren al tratado o no. Dice el artículo 3, son miembros originarios de Naciones Unidas los estados que, habiendo participado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Organización Internacional celebrada en San Francisco, en una conferencia internacional que se celebró en San Francisco, fue donde se creó esta Organización Internacional Naciones Unidas. Entonces dice que son miembros originarios, o sea, diferencia, hace una distinción entre diferentes miembros, ¿no? Estamos en el artículo 3.
Tenemos, por un lado, los miembros originarios. ¿Cuáles son los originarios? Son los que participaron en esa conferencia creadora de Naciones Unidas, la Conferencia de San Francisco, o que habiendo firmado previamente la Declaración de las Naciones Unidas de enero del 42, suscriban esta carta y la ratifique de conformidad con el artículo 110. ¿Sí? Se había firmado una declaración de Naciones Unidas antes, en 1942, y había algún miembro, en este caso Polonia, ¿sí?, que había firmado, pero que no estuvo en esta conferencia de San Francisco. Por lo tanto, le daban la posibilidad de que igual sea considerado, si se quiere adherir después, un Estado que haya firmado esa declaración, pero que no estuvo en la conferencia, si se quiere adherir después, se le va a catalogar como miembro originario, según el artículo 3. Artículo 4. Podrán ser miembros unidas todos los demás estados, o sea que hasta ahí pensamos que es un tratado abierto, ¿verdad?, que admite adhesiones posteriores. Y continúa, podrán ser miembros de las Naciones Unidas todos los demás estados, amantes de la paz, que acepten las obligaciones consignadas en esta carta, y que a juicio de la organización estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo. Entonces estaríamos frente a un tratado mixto. Recuerden, una de las clasificaciones respecto a si se permite adhesiones o no, pueden ser abiertos, cerrados o mixtos. Abiertos son los que admiten adhesiones posteriores, cerrados son los que no admiten, y mixtos son los que admiten, pero cumpliendo determinadas condiciones, como se establecen acá. Acá se establecen 4 condiciones que tiene que cumplir el Estado que se quiera adherir posteriormente al tratado. ¿Cuáles son estas 4 condiciones? Que sean amantes de la paz. Ya un poquito le están tirando a los que no son amantes de la paz, que son los que perdieron la guerra. ¿Sí? Que acepten las obligaciones consignadas de la carta. Obviamente, quiero ser parte de la organización, tengo que firmar y aceptar la carta, ¿no? Las obligaciones que están en la carta. Y que a juicio de la organización, o sea, va a ser la organización quien va a determinar si tiene esas condiciones o no, estén capacitados para cumplir dichas obligaciones, porque capaz que no tienen capacidad para cumplir esas obligaciones. Y continúa ya como redundante, y se hallen dispuestos a hacerlo. O sea, no solamente tengo la capacidad para cumplir las obligaciones, sino que además estoy dispuesto a cumplir las obligaciones. Que ya estaría dispuesto si acepto las obligaciones, ¿no? Lo que decía la segunda condición. ¿Bien? Así que tenemos, por un lado, los miembros originarios, por otro lado, los miembros adherentes, ¿sí?, ¿no?, a posterioridad. Dice el inciso 2 de este artículo 4. La admisión de tales estados, o sea, los que se adhieren nuevos, como miembros de las Naciones Unidas, se efectuará por decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Acá intervienen 2 de los órganos de Naciones Unidas para decidir si acepta a un Estado o no, a un nuevo Estado que se quiera adherir o no. Si cumple las condiciones, eso va a observar el Consejo de Seguridad. Entonces el Consejo de Seguridad va a determinar si es amante de la paz, si acepta las obligaciones, si están capacitados, si se hayan dispuesto a hacerlo, y recomienda a la Asamblea General, ¿sí?, que se acepte a ese nuevo, o sea, la decisión de aceptación de la adhesión es la Asamblea General. La Asamblea General es que va a decir, bueno,
estamos aceptando, porque nos recomendó, ya lo revisó el Consejo de Seguridad, que tenga las condiciones, y aceptamos a este nuevo miembro tal y cual. Bien. Artículo 5. Todo miembro de las Naciones Unidas que haya sido objeto de acción preventiva o coercitiva, ¿recuerdan? Preveía el Consejo de Seguridad, del ejercicio de los derechos y privilegios inherentes a su calidad de miembro. Perdón. Todo miembro de las Naciones Unidas que haya sido objeto de acción preventiva o coercitiva por parte del Consejo de Seguridad podrá ser suspendido como miembro. Nunca pasó. Pero puede ser, está previsto en la Carta, que se suspenda a un Estado, ¿sí?, sobre el cual se está ejerciendo acción preventiva o coercitiva, podrá ser suspendido, dice, por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad del ejercicio de los derechos y privilegios inherentes a su calidad de miembro. El ejercicio de tales derechos y privilegios podrá ser restituido por el Consejo de Seguridad. O sea que el Consejo de Seguridad advierte a la Asamblea General que no tiene las condiciones del Estado como para seguir siendo miembro, ¿sí?, por lo cual le pide a la Asamblea General que lo suspenda en todos sus derechos y obligaciones. Repito, no se hizo. ¿Por qué? Porque es preferible tenerlo adentro, alguien que no está actuando bien, que dejarlo afuera. ¿Sí? Si lo dejamos afuera, entonces no tiene por qué cumplir ninguna obligación ni tener ningún derecho. Entonces, el artículo 5 prevé la suspensión de los miembros. Y el artículo 6 es más sancionatorio, prevé la expulsión. El artículo 5, suspensión. El artículo 6, expulsión. Dice, todo miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los principios contenidos en esta Carta podrá ser expulsado de la organización por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Tampoco nunca pasó. Así que primero podría ser suspendido y después podría ser expulsado, si se reitera. Bien, vamos al capítulo 3. Capítulo 3 se refiere a los órganos. ¿Sí, Washington? Profe, a mí me queda una duda. En el Consejo de Seguridad, los miembros permanentes tienen poder de veto, ¿verdad? Sí, ahora vamos a verlo. Claro, ahora vamos a verlo cuando veamos los órganos. ¿Sí? Dice el capítulo 3, de órganos. Artículo 7. Se establece como órganos principales de las Naciones Unidas una Asamblea General, un Consejo de Seguridad, un Consejo Económico y Social, un Consejo de Administración Fiduciaria, una Corte Internacional de Justicia y una Secretaría. O sea, el artículo 7 define como órganos principales a 6 órganos. Artículo 7, 6 órganos. ¿Ya? Entonces, ante la pregunta, ¿cuáles son los órganos principales de Naciones Unidas? Tenemos que mencionar a esto. Tiene muchísimos más órganos. ¿Sí? Órganos subsidiarios, otros órganos, consejos. Bien, pero estos son los principales. Se podrá establecer, dice el inciso 2 de este artículo 7, se podrán establecer, de acuerdo con las disposiciones de la presente Carta, los órganos subsidiarios que se estimen necesarios. O sea que tenemos, por un lado, órganos principales, y por otro lado, tenemos órganos subsidiarios, que son creados por los principales. Artículo 8. La organización no establecerá restricciones en cuanto a la elegibilidad de hombres y mujeres. Acá nombra, ¿vieron?, a las mujeres, porque hasta ese momento, imaginen, 1945, ¿sí?,
las mujeres estaban bastante relegadas de todo lo que fuera organización internacional o decisiones políticas importantes a nivel internacional. Acá, yendo por el lado del propósito, donde decíamos, un poquito, las libertades fundamentales, el propósito 3, donde decía sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, ¿sí? Acá se nombra específicamente a las mujeres. ¿Sí? La organización no establecerá restricciones en cuanto a la elegibilidad de hombres y mujeres para participar en condiciones de igualdad y en cualquier carácter en las funciones de sus órganos principales y subsidiarios. ¿Sí? Así que diferentes órganos principales, órganos subsidiarios. Dentro de los órganos principales tenemos 6 órganos. Bien, entonces vamos a analizar el primer órgano, que está mencionado como órgano principal, la Asamblea General. ¿Por qué está integrada la Asamblea General? Está integrada por miembros, por todos los miembros de las Naciones Unidas. Cada Estado miembro, ¿sí?, va a tener su representación en Naciones Unidas. Así que nosotros vamos a ver en todos los órganos, vamos a ver cuál es la composición, ¿sí?, cuáles son las funciones que tiene cada órgano, cómo va a ser la forma de votación de cada uno de los órganos. Y ahí entra lo que decía Washington, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, que tiene el veto, que ahora lo vamos a ver. Bien. Entonces, la Asamblea General está integrada por todos los miembros. Ningún miembro podrá tener más de 5 representantes en la Asamblea General. Va a tener un solo voto cada Estado, pero puede tener hasta 5 representantes de cada Estado dentro de la Asamblea General. ¿Cuáles son las funciones que tiene este órgano? Dice el artículo 10, la Asamblea General podrá discutir cualesquier asunto o cuestiones dentro de los límites de esta Carta o que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos creados por esta Carta. Y salvo los dispuestos en el artículo 12, podrá hacer recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones a los miembros de las Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad o a este o a aquellos. Así que tiene una generalidad, una universalidad de asuntos, de funciones, ¿sí?, esta Asamblea General. Tiene función sobre cualquier cuestión y además tiene una función de hacer recomendaciones, de asesorías, ¿sí?, de recomendar, mirá, podés ir mejor por este lado, para poder cumplir con los objetivos, con los propósitos de Naciones Unidas. ¿Sí? Así que, ¿sobre qué? Sobre cualquier asunto o cuestión. Sí, Gaspar. Perdón, Raquel, ¿cuáles son los límites de la Carta que establece? Son los propósitos. Ah, bien, gracias. Dice, podrá hacer recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones. ¿Dónde estamos? Ahí está. Podrá discutir cualesquier asunto o cuestiones dentro de los límites de esta Carta. Son los propósitos y son los principios. ¿Se acuerdan? Los principios que eran las normas de conducta que deben seguir los estados para cumplir los principios. No me manda ni la lapicera. Estoy tratando de anotar los nombres. Ni la lapicera me anda, no. Que no tiene nada que ver en la pobre. Bien, entonces, la Asamblea General, dice el artículo 11, podrá considerar los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, incluso los principios que rigen
el desarme y la regulación de los armamentos, y podrá también hacer recomendaciones respecto de tales principios a los miembros del Consejo de Seguridad o a este o aquellos. ¿Vieron? Para preservar la paz, bueno, tengo que tener algún elemento jurídico que me permita, ¿sí?, incluso ver qué armamentos tiene cada estado y confirmar que se vaya desarmando algún armamento importante que tenga algún estado. O sea, es la base que permite a Naciones Unidas intervenir en algunos asuntos sobre armamento y sobre desarme. Sí, Shirley. No, profe, yo iba a decir que por lo que leí, recuerdo el año pasado, decía que si bien estas recomendaciones no tienen carácter vinculante, tienen de cierta importancia, porque, o sea, son recomendaciones de la Asamblea General, a diferencia de lo que sucede en otros órganos de Naciones Unidas que tienen poder coercitivo, en este caso no, son apenas recomendaciones no vinculantes. Claro, las recomendaciones son no vinculantes. Acá, recuerden, para el parcial, actos unilaterales que pueden ser de los estados, pueden ser de las organizaciones internacionales. Bueno, que no todos los actos algunos sí, pero no todos los actos de las organizaciones internacionales pueden ser fuente de derecho. ¿Sí? Por ejemplo, como nos explicó muy bien Shirley, las recomendaciones son eso, nada más. Recomiendo, pero no tienen obligación, ¿sí? No tiene una sanción coercitiva, una recomendación. Líneas directrices, ¿sí? ¿Sí? Hay que ver qué sentido, ¿no? Esa línea directriz puede ser un acto concertado de naturaleza no convencional, o sea, puede ser soft law, o puede ser, dependiendo de quién tome esa recomendación, por el quórum por el cual fue tomado, por ejemplo, por Naciones Unidas, cómo se comportaron los estados posteriormente a esa recomendación, ¿sí? Puede llegar a ser un acto unilateral. ¿Entienden la diferencia entre soft law y acto unilateral, en el caso de las recomendaciones de Naciones Unidas? Sí, Emanuel. Sin perjuicio de que pueda haber decisiones camufladas en recomendaciones, ¿no? Decisiones ¿Puede pasar eso? camufladas. A ver, ¿cómo podría ser una de esas? Decisión camuflada, no entiendo qué quieres decir. Y que una organización internacional puede tomar una decisión claramente es obligatoria para sus miembros, pero como que puede estar revestida como una recomendación, tipo en el ámbito externo. Tengo un ejemplo. Puede ser, por eso hay que ver cada caso en particular. ¿Vieron? En todas estas fuentes que hablamos, hay que ver cada caso en particular. Por eso yo les decía que una recomendación puede llegar a ser obligatoria, puede llegar a ser. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo se comportaron los estados después, si aceptándolo como obligación, cuál fue el sentido que le quisieron dar los que tomaron esa recomendación, ¿sí? Por el quórum por el cual fue tomado, si fue por unanimidad dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas, indudablemente va a tener una fuerza importante, ¿sí? Si tiene la aceptación general, como de esa recomendación, capaz que la llamaron recomendación, pero tenía ya otra naturaleza. Posteriormente tuvo otra naturaleza. Pero creo que estoy complicando más que aclarando. Bien. Y después, las funciones, ¿sí?, que tiene esta Asamblea General. Pero así, palabrita o frasecita que definiría cuáles son las funciones de la Asamblea General,
Las funciones son, podrá discutir cualquier asunto, cualquier cuestión, ¿sí? Muy extenso, y hacer recomendaciones. Esas son las dos principales funciones que tiene la Asamblea General de Naciones Unidas. Los artículos siguientes mencionan otras funciones específicas, pero que están enmarcadas dentro de toda esa gran función que le dieron de cualquier cuestión. ¿Bien? Quiero señalar también el artículo 13 de las funciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que menciona también los derechos humanos, ¿sí? Dice, la Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para diferentes fines, y menciona entre ellos fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma y religión. O sea que vieron que es extensísimas las atribuciones que se le confieren a este órgano de Naciones Unidas, a este órgano principal de Naciones Unidas. Vamos entonces a saltearnos algunos artículos y vamos al artículo 18. El artículo 18 nos dice la forma, está titulado votación, ¿sí? Cómo se adoptan decisiones dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas. Dice el artículo 18, cada miembro de la Asamblea General tendrá un voto. ¿Se acuerdan que podía tener hasta 5 representantes cada estado, pero van a tener solamente un voto? Las decisiones de la Asamblea General en cuestiones importantes se tomarán por el voto de una mayoría de 2/3 de los miembros presentes y votantes. O sea que hace una distinción, este artículo 18, entre los asuntos que trata la Asamblea General. Si el asunto es importante, si la cuestión es importante, lo voy a anotar acá. Asamblea General. Asuntos importantes, cuestiones importantes, dice el tratado, cuestiones importantes, se tomará por una mayoría de 2/3 de los presentes y votantes. O sea, no de todos los miembros, sino de los que están en esa reunión. ¿Sí? Cuestiones importantes, 2/3 de los miembros presentes y votantes, porque pueden estar en la reunión y abstenerse de votar. Entonces ese voto no se cuenta. Se cuentan solamente los votos efectivos. Si llegaron a 2/3, se adopta esa decisión en cuestiones importantes. ¿Cuáles son las cuestiones importantes? Continúa este artículo 18 diciendo, estas cuestiones comprenderán las recomendaciones relativas al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, la elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, la elección de los miembros del Consejo Económico y Social, la elección de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, o sea, la elección de los miembros de todos los órganos necesita los 2/3 de votación de la Asamblea General de los presentes y votantes para ser efectivo. La expulsión de los miembros, la suspensión de los miembros, etcétera, etcétera. Cuestiones presupuestarias, etcétera. Eso para cuestiones importantes. La decisión sobre otras cuestiones, sigue este artículo 18, el inciso 3, otras cuestiones, incluso la determinación de categorías adicionales de cuestiones que deban resolverse por la mayoría de 2/3, se tomará por la mayoría de los miembros presentes y votantes. Una mayoría simple, ¿sí? La mitad más uno. Así que otras cuestiones, mayoría.
presentes y votantes. Bien. El artículo 19 establece que si un miembro de la organización está en mora, está atrasado con las cuotas, no tendrá voto en la Asamblea General. Cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las cuotas adeudadas por 2 años anteriores completos. La Asamblea General podrá, sin embargo, permitir que dicho miembro vote si llegara a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad de dicho miembro. Indudablemente, todas las organizaciones internacionales se sustentan, ¿sí?, por aportes económicos, monetarios, ¿sí? Entonces, bueno, si está muy atrasado en las cuotas, entonces no puede votar, no tiene ese derecho. Bueno, después el artículo 20 establece cómo se reúnen, cuándo se deberá reunir la Asamblea General. La Asamblea General se reunirá anualmente en sesiones ordinarias y cada vez que la circunstancia lo exija, en sesiones extraordinarias. Así que se reúne generalmente en septiembre de cada año en esas reuniones ordinarias. O sea, por lo menos una vez por año se reúnen. ¿Sí? Pero también se pueden reunir en sesiones extraordinarias. Está sucediendo un conflicto bélico, bueno, una reunión extraordinaria ya, urgente. ¿Quién va a convocar a esa realización de esas reuniones? El secretario general. Una de las tareas del secretario general de Naciones Unidas, una de las funciones es la convocatoria de reuniones de la Asamblea General. Y por último, que la Asamblea General dictará su propio reglamento, elegirá a su presidente para cada periodo de sesiones. ¿Sí? Las sesiones, cada tanto, se cambia su presidente en la Asamblea General. Y podrá establecer, artículo 22, organismos subsidiarios que estime necesario para el desempeño de sus funciones. ¿Bien? Bueno, la próxima clase entonces seguimos con estos órganos principales de Naciones Unidas y seguimos con la Carta de Naciones Unidas y vamos al tema siguiente, que no recuerdo cuál era, porque no encontré el cronograma. Bueno, ¿esto va para el parcial? No. Va para el parcial los temas que habíamos establecido para el parcial. Bueno, a ver, Victoria, ¿daste la mano? Sí, una consulta. Al final el parcial queda para el viernes, ¿no? Por lo que dijo acerca de que otro profesor también lo quería poner. No sé, pero yo ya canté que va para el viernes, a ver. Bueno, muchas gracias. Bueno, que pasen bien. El miércoles. Gracias, gracias, hasta el miércoles. Chao.